Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Daniel Castillo y estamos en Resetea tu Universo. Es como siempre un gran gusto presentarles a mi amigo Will allá en Costa Rica, yo desde la Ciudad de México. Y bueno, hola Will, ¿cómo estás? Hola Dani, pura vida, mucho gusto tenerte de nuevo por acá, vernos de nuevo con otro tema que apasiona en estos momentos de la vida. Es correcto y la palabra apasiona, grábensela muy bien porque creo que es en gran medida parte de lo que vamos a estar tocando en este programa. Antes de iniciar con presentar nuestro tema y el contexto, el preámbulo y todo eso, yo quiero agradecer muy sinceramente a todos los que nos han favorecido con sus comentarios, con su manita arriba, con sus preguntas, con las peticiones de temas, pero sobre todo el agradecimiento a la vida por tener la oportunidad de llegar a las personas indicadas. Y con esto me estoy refiriendo a que en esta semana hemos podido a través del programa Resetea tu Universo, que tuvimos como invitado la vez pasada a Paco, otro gran amigo nuestro, Will y yo, pues logramos llegar a hacer reír gente que lo está necesitando muchísimo dentro de todo este el tema de la pandemia que estamos viviendo. Y aunque sabemos y lo dijimos desde el principio que ese no iba a ser nuestro enfoque, somos verdaderamente afortunados de poder estar contribuyendo con este asunto. Así que amigos, familia, por favor, si hay algún lugar en donde nosotros podamos ayudar, no duden en decírnoslos, que para nosotros va a ser un privilegio, un honor, una oportunidad de regresar a la vida algo de lo tanto que nos ha dado. ¿O no, Will? Claro, buenísimo. De hecho, es una de las mejores semanas que hemos tenido luego de que iniciamos con este proyecto porque nos han llegado mensajes de amistades, mensajes de familiares e inclusive mensajes de personas que no conocemos en persona físicamente, pero que nos han seguido, han visto nuestros programas y hemos dejado una huella. Y el simple hecho de dejarle una huella a alguien y dejarles un mensaje positivo, porque al final de cuentas nuestro programa es entender de que a pesar de las circunstancias que vivamos, independientemente de lo que sea, podemos ser positivos y debemos de dejar una huella positiva en la vida. Y creo que esta semana ha sido un privilegio para nosotros haber recibido llamadas y mensajes de personas que han visto el programa y que realmente les hemos hecho un pequeño cambio en ese chip que tenemos en nuestra mente, Dani. Sí, muchísimas gracias a todos y pues aquí seguimos. No duden en buscarnos, en dar nuestros datos, que nosotros con el mayor gusto podremos atender cualquier situación en la que crean que podemos colaborar. Y bueno, pues una vez dado este agradecimiento que no podía dejar de un lado, vamos directamente a nuestro tema del día de hoy. Y es un tema, dice Will, y siempre que lo voy a decir me acuerdo de él, porque dice Will, el problema es que todos los temas nos encantan y todos los temas nos apasionan. Entonces, pues no lo voy a dejar de decir. Un tema apasionante que nos gusta muchísimo porque es un tema que además de que nos han pedido, Will y yo solemos desarrollarlo muchísimo en empresas, en grupos de trabajo, donde sobre todo nos piden la parte de motivación y también el trabajo en equipo. Esto es muy importante. Y en el aspecto personal, a nivel persona, pareja, familia, grupo de amigos, grupo con el que trabajo, pero a nivel personal, no en el plano profesional, esto es un tema obligado. Así que pues sin más, este programa les presentamos inteligencia emocional. Dos palabras que ya de entrada encierran en su significado una cantidad de conocimiento que, bueno, vamos a tratar de abarcar lo más posible en este programa. Adelante, Will. Sí, Dani, de hecho es sumamente importante entender qué es inteligencia emocional, porque esas dos palabras tan poderosas por separado
que cuando las juntamos puede sonar un poco utópico o un poco incomprensible. Existe una persona, un psicólogo que se llama, si no me equivoco, el psicólogo es Daniel Goleman, que fue uno de los pioneros en hablar de inteligencia emocional. Y él dice que la inteligencia emocional es, y voy a leerlo textualmente, es la capacidad que tenemos las personas para percibir las emociones, tanto propias como ajenas, así como comprenderlas y regularlas. La inteligencia emocional está compuesta por una serie de habilidades que te permiten tener en ese autocontrol de nuestras propias emociones y sentimientos. Entonces, ya entendiendo lo que es inteligencia emocional, qué tan importante es en el caso de lo que estamos viviendo y en el caso de cualquier situación que tengamos en nuestras vidas, porque al final de cuentas, desde que nos levantamos, tenemos que hacer uso de nuestras emociones, ¿verdad? Cómo nosotros debemos de comprender y entenderlas para poder vivir todavía mucho mejor de lo que ya estamos viviendo. Y lo acabas de decir, creo que la palabra clave ahí está autocontrol. Entonces, vámonos por partes. Primero, está la situación de, y me lo he encontrado en muchas conferencias, el que, no, bueno, pero ¿cómo? No puedes tú controlar tus emociones. No, sí, sí puedes. Sí se puede controlar, ¿no? No, no hay manera. Yo les digo, mira, trata de verlo como de un régimen al que te vas a someter tú y tus pensamientos, sino más bien como de una educación de tus sentimientos. Es el cómo vas a tú mismo poderlos regular de una manera en la que no te afecten, porque los sentimientos te afectan o para bien o para mal. Y como aquí solo hablamos de las cosas positivas, pues entonces vamos a enfocarnos en ver cómo esos sentimientos positivos los vamos a aprovechar para con eso construir nuestras relaciones interpersonales y también con eso armonizar a nuestra propia persona. Y por el otro lado, el cómo todo esto nos va a ayudar para que nuestro desempeño laboral, en un equipo deportivo, en la escuela, en donde tú quieras, pueda funcionar igual a tu favor. Y los sentimientos negativos, también tratarlos de, si no pudieras erradicarlos, porque sí se puede, pero si no pudieras, pues entonces por lo menos que tengas esa capacidad de controlarlos al nivel de que no te haga daño, ¿no? Exacto. De hecho, es importante lo que dices porque cualquier situación que nosotros vivamos en nuestras vidas nos va a generar tener en el cuerpo, desde el punto de vista fisiológico, algún tipo de sentimientos y generarnos algún tipo de emoción. Entonces, lo que tenemos que aprender son 4 claves fundamentales. La primera, que es lo que Dani estaba diciendo, es entender y saber de dónde vienen esas emociones que nosotros estamos viviendo. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros empezamos a sentir algún tipo de emoción en nuestro cuerpo o en nuestras vidas, tenemos que saber de dónde viene. Obviamente, voy a dar un ejemplo positivo, te llama tu jefe y te dice, hey, te vamos a ascender de puesto. Esa noticia te va a generar una emoción. Esa emoción es felicidad, satisfacción, etc. Es algo positivo. Entonces, ¿a qué viene que yo me sienta feliz? A que me dieron una muy buena noticia. Igualmente pasa cuando me dan una mala noticia. Tengo que entender que esta emoción de tristeza que yo estoy sintiendo, viene de algo. Cuando yo logro entender de dónde viene, es cuando aprendemos a manejar estas emociones y a tener esa inteligencia emocional, Dani. Y volvemos al mismo punto, el entendimiento. Y lo acabas de decir, cuando yo sé de dónde viene, entonces puedo trabajar para poder contener, regular, ¿no? Hasta donde sea posible este sentimiento, sobre todo cuando es un sentimiento negativo. Cuando es un sentimiento positivo, la verdad es de que hay que dejarlo fluir, vívelo intensamente, tampoco te reprimas, ¿no? Porque ahí vienen otra serie de cosas, pero es específicamente eso, el entender. Entonces, por eso se llama inteligencia emocional. La inteligencia, esa capacidad
que se supone que debemos de tener desarrollada de pensamiento, en donde vamos a poder ser capaces de entender, es algo que se ha vuelto hasta un mito, ¿no? No, hombre, es que hay gente muy inteligente, hay genios. No, yo no. Y no, tú sí. O sea, la normalidad de la gente, la media de la inteligencia está en la mayoría de las personas, ¿sí? Sí es cierto que hay gente superdotada en términos de inteligencia, ¿no? Que ha desarrollado más sus habilidades cerebrales y tal, pero la verdad es de que eh, pues prácticamente todos somos capaces y contamos con la inteligencia de poder manejar, en este caso, nuestras emociones. ¿Sí? Tú velo, se habla de inteligencia en muchísimos ámbitos. Hay inteligencia, bueno, ya hasta se habla hace varios años de una inteligencia artificial, ¿no? Que es cuando las máquinas podrían por sí mismas pensar y si ellas pudieran pensar, las máquinas, pues entonces también podrían tomar decisiones e inclusive ahí puedes ver muy claramente cómo una de las cosas que no pueden tener las máquinas, pues son emociones. Y esa sería su gran desventaja, aunque, bueno, en las películas y eso se ve como una ventaja y la desventaja de los humanos no lo es al revés. Nosotros tenemos esa ventaja de poder sentir, de poder vibrar, de poder emocionarnos con un montón de cosas, pero es exactamente eso lo que debemos de autocontrolar, de autorregular y pues un autoconocimiento que debemos tener, ¿no? Exacto. Y Dani, eso que mencionas es súper interesante porque es importante saber de que cuando hablamos de inteligencia emocional, no tiene nada que ver con el coeficiente intelectual, ¿verdad? El coeficiente intelectual es otra cosa, es otro tema, en otro programa lo podríamos analizar con algún otro experto. Sin embargo, eso es importante aclarar. La inteligencia emocional viene de cómo aprendo yo a entender mis emociones y cómo las aprendo a manejar. Cómo aprendo yo a utilizar esas emociones que yo estoy teniendo para a favor de mi vida. Ya sea que yo tengo una emoción positiva o una emoción negativa, que podríamos decirle negativa, pero al final de cuentas tampoco hay emociones negativas, ¿verdad? Es cuando nos va a permitir comprendernos y poder salir adelante de lo que nosotros estemos viviendo, independientemente de lo que sea. A eso se refiere con inteligencia emocional, ¿verdad? Que es cómo las manejo, cómo utilizo yo esas emociones que estoy sintiendo. Claro, y es que es lo que dices, ¿no? No tiene que ver en esta situación la medición de tu coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual se mide y se integra por varias cosas. O sea, no nada más es de, yo nací más inteligente que el otro. No, o sea, tienen que pasar un montón de cosas y exacto. Aquí es esa forma en la que yo voy a evaluarme, a autoevaluarme, para poder determinar cuál es el origen de esas emociones, cuáles son los sentimientos y entonces poder en consecuencia actuar para poder, pues sí, controlar esas emociones. Vamos a poner un ejemplo y espero lograr expresar todo lo que quiero. Está la situación de, es que siento mariposas en el estómago. Siento, es un sentimiento. Ajá. No dices emociono mariposas en el estómago. No, es siento mariposas en el estómago. Ok. ¿Qué te produce esas mariposas en el estómago? Es que me estoy enamorando. Entonces, es esa emoción de estarte enamorando que tú estás sintiendo en el estómago, en donde casi se sienten todas las emociones, pero hay la diferencia, siento cuál es la emoción, ¿no? Y es que la tengo que controlar. Depende. Si te estás enamorando, pues ve qué es lo que tienes que hacer. Si ya te enamoraste, ya es otra situación porque vamos a otro plano y ya estás hablando de algo que no es una emoción, que es el amor. El amor es una pasión y no la puedes controlar. Como no puedes controlar la ira, por ejemplo. Esa no es una emoción, también es una pasión del ser humano, que aunque quieras, no la vas a poder ni controlar, ni educar, ni nada de eso, ¿no? La debes de entender también
para poderla sobrellevar, ¿no? En el caso, volvemos al mismo caso, una pasión como el amor, pues normalmente hay que dejarlo fluir, aunque muchos me van a decir, ay, ajá, yo lo dejé fluir y ve la de problemas que me ocasionó, ¿no? Y sí, es cierto, pero pues es una pasión, es algo incontenible, es que de veras es más fuerte que yo, y sí, es más fuerte que tú. Y hay que aceptarlo. Las emociones son, vamos a decir, un nivel más bajito, ¿no? Que una pasión. Por eso sí las puedes regular. Y no sé, Will, si sí quedó bien mi ejemplo o no quedó bien. Claro, no, de hecho eso te iba a decir. Al principio yo decía de que existen varias claves que este Daniel Goleman nos dice que debemos de aprender para manejar la que es la inteligencia emocional. Y acabas de dar el primero, que es esa autoconciencia, que es ser conscientes de lo que sentimos y de cómo esto nos afecta. Entonces, sí, sí le diste por donde era en el, atinaste, le atinaste. Qué bueno, porque sí, sí me gusta que la gente lo entienda, porque a veces quiere reprimir todo, entonces reprime lo que no es y lo que sí es, lo deja fluir y entonces no tiene armonía en su vida. Esa gente resentida, esa gente que todo el tiempo está reclamando todo, que se queja de todo, que le encuentra lo malo a lo que tú dices, no, 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 no hay manera de que aquí le encuentren algo malo, pues esa persona se lo encuentra, ¿no? Es una persona que está viviendo, que está experimentando una serie de emociones que además no logra controlar y gente que tú la ves. O sea, hay gente que está bien y de pronto en un segundo ya se transformó y sus emociones la traicionan. ¿Y qué es lo que pasa? Que haces cosas que no quieres hacer, que dices cosas que no quieres decir, ¿sí? Que algunas de las veces tú hasta puedes lastimar a una persona por no poder controlar, por no haber educado a tus emociones. El decir, oye, si está bien, es que, pues yo así soy. Y no, pues sí, pero el resto del mundo no tiene la culpa de que tú así seas. Y déjame decirte que si tú eres una persona, eh, hay varias situaciones muy complicadas y dos de las más complicadas es o tú eres muy iracundo o tú eres muy depresivo, ¿no? Le vas a hacer daño a la gente. O sea, te vas a hacer daño tú, un daño tremendo, ya está hecho, pero le vas a hacer daño a la gente. Es que yo no puedo salir, no, no quieres salir. O sea, este tipo de cosas las tenemos dentro y solo nosotros las podemos arreglar. No puedo yo llegar y, oye, Will, fíjate que te he visto triste y ya vine a alegrarte. No, si Will no quiere alegrarse, pues yo voy a poder llamar a Paco y vamos a hacer payasadas y reírse y no sé qué, y no lo vamos a sacar de la tristeza si él no quiere. Si él acepta y dice, órale va, vamos a salir adelante, pues nos va a costar mucho menos trabajo y sí lo vamos a lograr, ¿no? Pero por eso es que tú tienes que conocerte. Si no te conoces, de verdad, no hay nadie en este mundo que te pueda ayudar. No sabes ni lo que quieres. Claro, de hecho, gracias por darme el pase, Dani, porque acabas de tocar la segunda habilidad. Excelente. Es la autorregulación y aquí esto es la capacidad de manejar las emociones propias. Y aquí hay algo que yo quiero rescatar y mencionarles porque es muy típico del ser humano. Echarle la culpa o decir que otra persona hace algo y afecta mis emociones. Y eso es erróneo. Ejemplo, yo puedo decir que mi compañero de trabajo me hace enojar mucho. Y es mentira. Tu compañero de trabajo no te hace enojar. O sea, tú te enojas porque tú quieres enojarte. No tienes esa regulación de tus emociones. ¿Qué pasa? Que si la otra persona hace algo que me hace enojar, yo soy el que tengo que tener esa autorregulación para poder comprender qué es lo que está sucediendo y qué tanto voy a dejar que eso afecte. ¿Por qué? Porque si yo permito que lo que otras personas manejen mis emociones, eso es lo que estoy haciendo, dándoles a ellos el poder de mi vida. Y al final de cuentas, eso es lo que no queremos. Tenemos que entender de que aunque las otras personas hagan cosas que nos incomoden, nosotros tenemos que saber si nos enojamos o no nos enojamos. Si nosotros disfrutamos o no disfrutamos algo porque otra persona lo haga.
es nuestra decisión disfrutar o manejar lo que son las emociones. Eso no hay quite. Nosotros somos dueños de nuestras emociones y no se las podemos dar a ninguna otra persona que las maneje por nosotros. Esa es la habilidad número 2. Con respecto a la tercera habilidad, que también viene muy de la mano de las anteriores, es la famosa automotivación. Y es a través de la focalización de nuestras metas y no de las dificultades. ¿Okay? Entonces, ¿qué tanto manejo yo mis emociones enfocado a lo negativo o a lo positivo que esté sucediendo en mi vida? Y a partir de ahí es de cómo tomo yo las decisiones para poder vivir y disfrutar mis emociones, como Dani decía. Y lo que dices, ¿no? Y lo que siempre has dicho, tú eres dueño de tus decisiones. Y sí es cierto, tú decides si te van a hacer enojar, tú decides si algo te va a afectar, tú vas a decidir todo, es tu vida, ¿no? Es que tú me estás echando a perder la vida, no, tú estás dejando que él o ella te eche a perder la vida, es tu decisión, porque lo que decía Will, toda la gente que se la pasa culpando a todos los demás, cuando el único culpable es esa persona, él o ella, ¿no? Es que vivo un infierno porque tú lo decidiste. No es que no hay de otra, no, sí hay de otra. O sea, es importante que tú valores, ¿no? ¿Y por qué no lo dejas? ¿O por qué no la dejas? Es que es el amor de mi vida. Pues a lo mejor sí, tan es el amor de tu vida que lo amas más que a ti. Y eso es tristísimo. No debe de haber un amor más grande en el mundo que el que te tengas a ti mismo. Después vas a poder amar a las demás personas. Lo mismo sucede con el respeto y con la admiración y con todas esas cosas. En el tema de las emociones, entonces es súper importante que tú decidas qué te vas a poder permitir experimentar como estilo de vida y qué no. Y quién no tiene la capacidad de poderte ofender, por ejemplo, ¿no? Que ni siquiera te enojes, ¿sale? Entonces, una vez hubo una situación y yo lo comento en algunos foros y les gusta, ¿no? Por eso se los voy a compartir ahorita, que es muy rápido. La historia luego se las cuento completa, ¿no? Pero el punto es que llegamos al momento en el que me dice, bueno, pues discúlpame si te ofendí. Entonces yo con toda la tranquilidad y serenidad y mi infinita paciencia, este, que bueno, luego platicamos ese tema que a lo mejor no es tan infinita, eh, le digo, discúlpeme, pero es que usted no tiene la capacidad de ofenderme. Y se quedó callado así de, sí, señor. O sea, este no es el problema, este no es el punto, y usted no pida disculpas porque cree que me ofendió, porque con todo respeto, usted no tiene la capacidad de ofenderme. Yo no lo permito. No me puedes decir algo que me haga sentir mal. Y yo lo decido. En cambio, cualquier otro que voltea y porque ya te vio feo, ya te prendiste, ya te arrancaste, ya te agarraste a golpes y ya todo eso, ay, por favor. O sea, es que me ofendió. No, te querías lucir. Ajá. No andabas viendo quién te la hizo, sino quién te la pagaron. Pobre inocente, voltea, te ve feo, te contesta algo que no quieres, o se te atraviesa en el carro, lo que sea, pues ese es el que la va a pagar. Pero no le digas es que él tuvo la culpa y él que me ofendió y es que no, no es cierto, tú te querías lucir o tú te querías pelear, o tú lo decidiste, no el otro, ¿no? Exacto, exacto. Y depende de la situación en la que nosotros estemos viviendo eso, tenemos que comprender de que en la vida siempre van a haber obstáculos o personas que no van a pensar igual que nosotros y que pueden llegar a poner ciertas limitantes para nosotros continuar. Y ahí es donde tenemos que estar muy bien focalizados en comprender que lo que queremos es cumplir nuestra meta de vida. ¿Cuál es tu meta de vida? Y a partir de ahí, sobrellevar cualquier dificultad que se pueda presentar. Que hay que cambiar ciertos, ajustar ciertos rumbos, se ajustan. Pero al final de cuentas es no cambiar la meta hacia dónde es que va tu vida. Porque todos nosotros en nuestra vida debemos de tener una meta. Y eso es fundamental, ¿verdad? Y a esto le doy pase a Dani para que veamos la cuarta clave, que es sumamente importante porque lo vienes mencionando. Y es ese tema de la empatía, que es saber ponerse en el lugar de las otras personas. ¿Cuántas veces nosotros tenemos a alguien al cercano a nosotros que ahora tenemos un término muy interesante que hablamos que es una persona
tóxica. Y nosotros dijimos que es demasiado tóxica esta persona, no quiero esta persona a mi lado. Pero te has puesto en sus zapatos y has entendido por qué esta persona realmente es tóxica o por qué no. Sí, fíjate que yo ahí tengo una situación con esa palabrita de empatía, porque sí es muy difícil ponerse en los zapatos de alguien más, sobre todo cuando no has pasado por algo similar, ¿no? Entonces, por más que quieres, pues a veces resulta complicado. Sin embargo, lo que dices es totalmente cierto. Y yo lo pongo en hechos de la vida, ¿no? En algo que realmente pasa, que es lo siguiente. Dices, ¿cómo le hago para ponerme en los zapatos de alguien si yo no he vivido eso? Ok, no, pero piensa en algo. Esa persona que se te atravesó en el día y con quien tuviste un problema, vamos a decir que realmente si hasta un insulto te lanzó, no se levantó pensando en, ¿ahora qué voy a hacer? Ah, ya sé, a este cuate ahorita que me lo encuentre, porque ni te conocía, ni sabían que se iban a cruzar en el camino. Fue circunstancial. Y la mayoría de las veces eso sucede. La gente no nos levantamos pensando, bueno, algunos sí, pero la mayoría de la gente no nos levantamos pensando, ahora cómo voy a molestar a fulano o a fulana, ¿no? No, se va dando. Y tú no sabes, y aquí Will y yo que compartimos tanto esa pasión por el servicio, por atender a la gente, por hacer que se sienta bien, por ya lo saben todos a estas alturas, sexto programa, ya saben que aparte de la educación nos apasiona la hospitalidad. Y hospitalidad es eso, ¿no? Dar al visitante todo aquello que necesita para estar feliz, sabiendo que está fuera de su lugar de origen, ¿no? Sabiendo que puede tener varias carencias y entre ellas las sentimentales y las emocionales, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante. Entonces llega el Señor y yo siempre les digo, oye, ponte a pensar que está lejos de su casa, que acaba de tener un viaje de 5, 10, 15 horas. Adicional a eso, espérate tantito. A lo mejor después de que se le pase el enojo nos cuenta por qué se enojó y a lo mejor, pues es que perdió la maleta. O a lo mejor ya llegó, pero había perdido el vuelo. O a lo mejor ya llegó, pero en el camino le sucedió algo. O a lo mejor antes de salir de casa peleó con la esposa o con el esposo, ¿no? Y salió mal de la casa, o a lo mejor acaba de tener una pérdida importante, no lo sabemos, o a lo mejor pobrecita neurótico, pero espérate a saberlo y después ya tú haces tu opinión, ya haces tu juicio de valor y ya ves si tú también te enojas, te indignas, te ofendes o lo que proceda, ¿no? Pero puedes ponerte en los zapatos de esa persona. Bueno, no te pongas en los zapatos de esa persona. O sea, yo me puedo poner en los zapatos de un hotelero porque soy hotelero, me puedo poner en los zapatos de un papá porque soy papá, me puedo poner en los zapatos de un esposo porque soy esposo, ¿sí? Pero cuando entendemos eso, una, nos evita muchísimos problemas. Dos, trata de entenderlo. Cuando te digan en una terapia, es que ponte en el lugar de tu esposa, pues no vas a poder ponerte en el lugar de tu esposa si no eres mujer. Entonces, no lo vas a lograr. Trata de entenderla o trata de encontrar una manera de conciliar sabiendo que son diferentes, que tú no la vas a poder entender, ni ella te va a poder entender a ti. Y creo que ese es un ejemplo muy bueno de lo que debería de pasar a nivel de todas las relaciones, ¿no? Interpersonales. Claro, Will. de hecho, Dani, es interesante los ejemplos que estás poniendo porque en hospitalidad, en hotelería, eso es lo que se ve, ¿verdad? Y como decís, no puedo ponerme en los zapatos de un cliente, de un huésped que de repente perdió la conexión en Madrid, se tuvo que quedarse durmiendo en una de las butacas del aeropuerto y cuando llegó a Costa Rica resulta que perdieron la maleta no llegó. Yo no me puedo poner en sus zapatos, pero en el momento en que yo aprendo a entender de que hay un sentimiento detrás de esa emoción, es cuando yo me hago empático. Cuando yo empiezo a entender las emociones que tienen otras personas en una situación en específico. Y ahí es donde entra la quinta y última habilidad que nos habla Daniel Goleman, que es la famosa habilidad social, que es la capacidad de comunicación estableciendo relaciones amigables. Es cómo me comunico yo con la otra persona, ya sea en forma positiva
de tal forma de que sea una comunicación y que nos podamos comunicar y comprender lo que nos estamos diciendo, tomando en cuenta tantos factores que hay alrededor de esa comunicación que tenemos que tener esa habilidad para poder ser empáticos y tener una muy buena inteligencia emocional. Nada más hay que recordar que somos seres gregarios por naturaleza. O sea, somos una especie que lo normal es vivir en comunidades, en sociedad, en organizaciones, en grupo. Eso significa ser gregario, ¿no? Y así como hemos tocado, y si no vamos a tocar, el tema de cómo somos seres sexuados por naturaleza, también somos gregarios por naturaleza. Entonces, tenemos que aprender a vivir juntos. No podemos o no puede ser de otra manera. ¿Sí? Si hay una persona que dice, no, a mí no me gusta convivir, a mí me gusta estar solo, yo no quiero ver nunca a nadie, a mí déjenme en paz, etcétera, no está bien. Su naturaleza le dice que es otra cosa. Está bien, no, o sea, tampoco debes de tener 100,000 amigos, ¿no? Tampoco debes de estar todos los días en fiestas. Eso es cierto. Necesitas soledad, necesitas ratos a solas contigo mismo. Sí es cierto. Pero también es cierto que cuando te toque convivir con un grupo social, lo tienes que hacer y lo tienes que hacer bien. Lo tienes que hacer en armonía, ¿sí? Por eso, en la religión que quieras, y en la ley que quieras, matar a tu prójimo no está bien, ¿no? Por eso, casi en cualquier lugar, el que te volteen a ver y te agarres a golpes, pues tampoco está bien, ¿sí? Porque para eso tenemos otras capacidades, como la de hablar, por ejemplo, ¿no? Para comunicarnos. Entonces, pues sí, efectivamente, eso hay que aceptarlo. Somos seres gregarios, vivimos y debemos vivir en una sociedad y por eso en la escala de las necesidades, la de pertenecer, pues se vuelve muy, muy, muy importante. ¿No? Y por eso hay tantos problemas y tantos mitos y tantas teorías alrededor de eso, de cómo es que alguien debe pertenecer a un grupo y estudios que te invito a que busques, ya que leas y a que reflexiones de cómo o qué cosas son capaces de hacer una persona por pertenecer, ¿no? Entonces, pues sí, es increíble todo lo que tenemos que conocer para poder tener esa autorregulación, ese autodominio de nuestras propias emociones. Claro, de hecho, estaba tratando de buscar aquí, porque eso que estás diciendo de cómo nosotros a nivel social debemos de tomar en cuenta este, la sociedad y cómo nosotros nos relacionamos, qué tan importante es, y no sé si te acuerdas de la famosa pirámide de Maslow, ¿verdad? Que dice que es fundamental dentro de esos 4 o 5 niveles que existen para vivir como ser humano, uno de ellos está la parte de las sociales, ¿verdad? La parte de sentirse con otras personas que te permitan sentirte seguro, que te permitan sentirte acuerpado, ¿verdad? Que te sientes que estás con un grupo de personas que te permiten compartir tu vida, Oye, ¿verdad? Will, nada más, perdón la interrupción, pero sí que es acuerpado porque en México creo que le van a tomar otro sentido. Ah, pucha. Acuerpado es, por ejemplo, cuando yo me siento a conversar con Dani, yo me siento respaldado, ¿verdad? Me siento Ok. respaldado de que yo sé que estoy trabajando con una persona profesional, de que no estoy con ningún charlatán. Eso es sentirse acuerpado en Costa Rica, sentirse respaldado. Ahora explícanos a los Ah, chicos qué significa. genial, muchas gracias. No sé, nosotros no usamos esa palabra, pero si alguien la usara, creo que le podría dar muchas Una connotaciones. connotación sexual. Recordémonos que este es Ah, un programa para adultos. exacto. Entonces, tal cual, pero gracias por la aclaración. Con gusto. Pero al final de cuentas es eso, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de algo tan sencillo como esa pirámide de qué es lo que nosotros necesitamos para poder socializar. Y entra mucho, y podemos relacionar esta pirámide Maslow con las habilidades que Goleman nos está diciendo. Para poder disfrutar nuestra vida, tenemos que aprender a compartir, a ser felices, a que independientemente de los obstáculos que nosotros vamos a tener o que la vida nos puede presentar o que cualquier otra persona nos quiera poner en nuestro camino, saber cómo lo vamos a enfrentar y no perder nunca ese norte, ¿verdad? Esa meta
que andamos buscando. Claro, pues mira, yo me quedo, la verdad, encierro todo esto en hay que aprender a vivir juntos. Y si no autorregulas tus emociones y si no las defines y las identificas bien y las entiendes, no lo vas a lograr. Entonces, si tú me dices, bueno, ¿cómo le hago? Ok, tómate un tiempo para ver qué estás sintiendo. ¿No? Me siento cansado, siento las mariposas en el estómago, siento que la vida no vale nada. ¿Qué sientes? ¿No? O todo lo contrario, ¿no? Ah, me siento feliz y me siento motivado. Y la gente va a decir, ¿estás loco? El mundo está en pandemia y tú estás motivado y emocionado. Bueno, cada quien, ¿no? Y a partir de ahí, ok, ¿y cuáles son esas emociones que lo están detonando, que lo están provocando? Y después, pues a los demás, ¿no? Y sin que vayas ahí a quererte convertir en profeta y querer convencer a todos, empieza a trabajar desde tu lugar, desde tu persona, desde tu mente, a sanarte tú, a entenderte tú y luego con los demás. Si tú vas por la vida, es que tú deberías de hacer esto, tú deberías de hacer el otro, tú deberías de hacer aquello, olvídalo, ni te molestes. Digo, vas a gastarte un poco de minutos del día, pero las cosas van a seguir igual o peor. Tú acéptalo, acepta quién eres, cómo eres, etcétera, y luego ya. Y mi recomendación es, identifica bien cuando llegue al nivel de pasión, porque si es amor, específicamente amor, déjalo que fluya, ¿sí? Ah, pero y luego ya vemos qué hacemos, pero tú déjalo que fluya, porque el amor es fantástico, es la fuerza más poderosa que hay en el universo y puede lograr pues prácticamente cualquier cosa, pero sí identifícalo, porque aparte no todo lo que brilla es oro, es decir, no a todo lo amas, a todas las personas. Es más, si conoces una de esas personas que ama todo y a todos, no le creas. Persona tóxica como las que decía Will hace rato. No le creas, no es cierto. Preciosura, hermosura, corazón, amor, oye, fantástico, maravilloso, no sé qué. No le creas. Cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Will. Exacto. De hecho, ¿para qué me llevo yo? Me llevo que debemos de aprender a identificar, como les decía, nuestras emociones, saber qué tipo de emociones estamos teniendo, qué es lo que desata una emoción en nuestra vida y qué tanto valor le vamos a dar. Y Dani, tú diste la tarea de esta semana, aunque no lo creas, es hace uno, dos, tres programas hablábamos de la calidad de nuestros pensamientos. Entonces, creo que una de las tareas, la tarea de esta semana debería ser analiza cuál es la calidad de tus emociones que estás viviendo día a día. ¿Cuáles son esas emociones que yo estoy experimentando? ¿Qué tantas son buenas? ¿Qué tantas son emociones negativas? ¿Qué tantas emociones pueden ser neutras? Porque podemos vivir emociones neutras. Y haz un cuadro y haz un balance de qué tanto estoy viviendo. Y a partir de ahí te vas a dar cuenta de qué tan importante es saber las emociones que estamos viviendo para poder llegar a ser felices y poder cumplir nuestras metas. Eso me dejo yo. Y como siempre se los digo, recuerden que ustedes son dueños de su tiempo, de su vida y sus decisiones, Dani. Es correcto, pues yo me despido deseándoles que este tema les sirva como para esta semana trabajar mucho en sus relaciones interpersonales y también a nivel personal, entenderse, comprenderse, vivir en armonía. Yo, pues qué bueno que pude dejar la tarea, aunque en realidad las tareas es Will, pero estuvo padrísimo. Y por favor háganla, porque creo que sí es sumamente importante y más en este tiempo. Y bueno. Pues nada más recordarte, mi nombre es Daniel Castillo, el programa RCTA Tu Universo, lo vas a encontrar en Viva la Vida con Daniel Castillo y pues lo de siempre, pase lo que pase, quiérete. Les dejo un abrazo con mucho cariño a toda la gente de Costa Rica, a toda la gente de México y pues yo me despido, pero Will, el tema de la siguiente semana es... Estar en ejercicio de tu vocación. Un tema poderoso, el cual creo que lo vamos a desarrollar y vamos a disfrutarlo igual como lo hemos estado disfrutando. Ya, dilo, no lo podemos evitar. No Es lo un tema podemos que nos evitar, lo vamos a apasiona. disfrutar.
Les mando un súper abrazo virtual y desinfectado a mi gente de México. Se les quiere y nos vemos la próxima semana. Pura Hermano, un vida. abrazo.